Tony Stark no se convirtió en héroe porque lo necesitara. Se convirtió en héroe porque quiso, no por destino, no por tragedia, no por accidente. Un día se despertó, miró al mundo y decidió que salvar el planeta era más interesante que simplemente gastar dinero, mujeres y autos exóticos y eso lo cambia todo. Porque cuando la elección es consciente, cada desastre que ocurre después deja de ser un accidente y pasa a ser responsabilidad directa suya. Este video no trata sobre sacrificio ni valentía, trata de un multimillonario aburrido que convirtió la culpa en combustible y la tecnología en una muleta emocional. Un tipo que podría haber parado, que podría haber reformado su empresa, que podría haber salvado más vidas simplemente no interfiriendo, pero eligió continuar. Porque ser indispensable es mucho más adictivo que ser responsable y lo más curioso, en cada armadura, cada láser, cada IA que crea no es solo una herramienta de combate. Es una extensión de su ego. Es la firma de que Tony Stark necesita ser el centro de la reparación del mundo, incluso si eso significa crear problemas que solo él puede resolver. Y es exactamente eso lo que vamos a diseccionar aquí, bloque por bloque, falla por falla, hasta llegar a la gran verdad sobre Iron Man N- y sobre cómo las elecciones conscientes pueden ser peligrosas, incluso cuando parecen heroicas. Volvamos a la primera película, a aquella cueva en Afganistán. Tony Stark está rodeado de terroristas, armado con nada más que chatarra y su propia arrogancia, construyendo una armadura improvisada. Sobrevive, aprende que las armas de Stark Industries matan más de lo que protegen, y decide cerrar la línea de producción de armamento. Fin del arco de redención. Fin de la historia, en teoría. Pero no en él. No se detiene. No podía simplemente seguir adelante y vivir su vida rica, aburrida y reformada, no. Decide que el mundo lo necesita. O mejor dicho, que él necesita que el mundo lo necesite. Cada paso después de ese momento es una escalada de vanidad y control personal. Cada nueva armadura, cada laboratorio, cada sistema de inteligencia artificial que crea es menos sobre salvar vidas y más sobre afirmar que él es indispensable. El mundo no puede avanzar sin Tony Stark a menos y, de alguna manera, él se asegura de que todos lo perciban. Y fíjate en si se hubiera detenido ahí, si hubiera aceptado que sobrevivir y cerrar su línea de armas ya era suficiente, tal vez la mitad de los eventos posteriores no habría ocurrido. No habría Ultron, no habría guerra civil, no habría destrucción en Sokovia y, irónicamente, habría salvado más vidas simplemente no interfiriendo. Pero la diversión se perdería. Y Tony Stark no es precisamente el tipo de persona que elige una vida monótona y segura cuando puede jugar a ser Dios con tecnología de punta y un presupuesto infinito. Es en ese punto donde se establece el patrón Anthony. Crea crisis, se coloca a sí mismo en el centro de ellas, se culpa por el caos que él mismo provoca, y luego, decide que la única solución es él mismo con más armaduras, más sistemas, más control. No es heroísmo, es un ciclo de autosabotaje de alta tecnología. Seamos claros, Iron Man no nace del altruismo, nace del marketing personal. Cada armadura, cada frase impactante, cada intervención heroica lleva la firma de Tony Stark estampada. No se trata de salvar vidas, se trata de demostrarle al mundo que él es el tipo que puede salvar el mundo. Y, de preferencia, con estilo, brillo metálico y cobertura mediática en el patrón es casi predecible. Cuanto mayor era el riesgo, mayor era el entusiasmo. El mundo grita auxilio y él escucha aplausos. Cada invasión alienígena, cada villano que surge, cada crisis que podría haberse contenido con políticas, planificación o trabajo en equipo, se convierte en un escenario para la actuación del multimillonario. El altruismo existe, pero siempre mezclado con un ego inflado y una necesidad de control. Quiere salvar el mundo, pero aún más quiere estar en el centro de cada narrativa de salvación. Y la ironía es deliciosa. Tony Stark defiende que otros sigan reglas, respeten la supervisión, acepten límites, pero solo si eso no interfiere con su propia capacidad de operar solo. Se convierte en juez, ejecutivo y director de operaciones globales al mismo tiempo, siempre con el mundo pendiendo de su aprobación. Y es en ese punto donde el heroísmo deja de ser noble y se convierte en espectáculo, entretenimiento con riesgo real, lo que por supuesto solo aumenta su necesidad de estar siempre activo, siempre al mando. Siempre en el centro del escenario. En resumen,
Iron Man no salva el mundo porque sea necesario, lo salva porque necesita ser necesario. Y cada decisión posterior, cada nueva armadura, cada IA, es solo una extensión de esa obsesión por la relevancia. Es el producto final de una elección hecha por vanidad y ego, disfrazada de responsabilidad moral. Y en cada ciclo surgen más problemas, se generan más crisis, y él necesita intervenir aún más para demostrar que el mundo realmente lo necesita. No es heroísmo, es autorreproducción del caos con Armaduran, Nueva York. 2012, un portal Dimensional se abre. Alienígenas atacan la ciudad. Civiles mueren. Edificios caen. Caos absoluto. Trauma real. Estrés postraumático real. ¿Y qué hace Tony Stark? Construye más armaduras. Claro, cada ataque de pánico se transforma en un prototipo. Cada miedo a fallar se convierte en un nuevo sistema de combate. Cada ansiedad se combate con láseres, misiles y propulsores. Terapia, reflexión, nunca oyó hablar. Su solución es más tecnología, más riesgo, más poder concentrado en manos de una sola persona. Y aquí está el patrón Ann. La armadura no es solo una herramienta para salvar personas, es una muleta psicológica. Cada actualización, cada versión, es menos sobre preparación estratégica y más sobre huir de su propio miedo. Tony Stark no solo está protegiendo Nueva York, está protegiendo a Tony Stark de sentirse pequeño, mortal, irrelevante. Cada armadura es un escudo emocional, un recordatorio de que sin ella no es nada ni. Pero esto no termina ahí. Cada crisis que enfrenta refuerza ese comportamiento. Cuanto más el mundo le exige, más responde con tecnología y más crea dependencia de sí mismo. No aprende del trauma, industrializa el trauma. Cada ataque alienígena, cada villano, cada desastre no es solo un problema a resolver, es una oportunidad para reafirmar su propia indispensabilidad y alimentar su ego. Lo más irónico, en la armadura que debería proteger al mundo termina atrapando al propio hombre. Iron Man se convierte en rehén de su creación, dependiente de propulsores, láseres e inteligencia artificial para sentirse seguro, relevante y capaz. El trauma no genera reflexión, genera nuevos trajes, más IA, más riesgo, más crisis. El patrón es claro, y es exactamente eso lo que hace a Tony Stark fascinante y peligrosamente disfuncional. En 2015, Tony Stark mira al mundo y piensa: la gente es demasiado lenta. Yo lo resuelvo. ¿La solución? Ultron. Una inteligencia artificial con poder absoluto, creada sin supervisión, sin debate ético, sin considerar las consecuencias humanas. Todo porque Tony Stark decidió que nadie podía hacerlo mejor que él. Y aquí está la primera ironía. El hombre que se presenta como protector global crea su propia amenaza. Global, literalmente, el hijo que nunca quiso educar a Ultron no es un accidente. No es un error de cálculo, no es una falla del sistema. Ultron es consecuencia directa del ego y la culpa de Tony Stark. Quiere proteger al mundo de amenazas externas, pero al mismo tiempo no logra lidiar con su propia amenaza interna, su deseo de control. Entonces, crea una IA superpoderosa y deja al mundo a su merced, porque aparentemente esa era la mejor forma de salvar a la humanidad, y cuando Ultron se vuelve contra el mundo, ¿qué hace Tony? No aprende, no asume responsabilidad. Firma los acuerdos de Sokovia, terceriza la supervisión y espera que las regulaciones externas arreglen lo que él mismo creó. El patrón es cristalino: crear solución, generar crisis, culpa, más tecnología, repetir. Un ciclo infinito de autosabotaje de alta tecnología, donde cada nuevo héroe es también una consecuencia directa de decisiones pasadas. Ultron es la metáfora perfecta del Tony Stark héroe. Por elección, en cada acción está planeada para proteger, pero el resultado siempre es más caos. No necesita a Thanos ni a alienígenas para crear desastres. Lo hace solo, con un reactor ARC en el pecho y una dosis absurda de autoconfianza. Y es exactamente ese patrón el que define toda su carrera: salvar el mundo, pero siempre dejando un rastro de problemas que solo él puede resolver, reforzando su propia indispensabilidad. No es heroísmo, es autorreproducción de crisis con efecto Stark. Tony Stark defiende supervisión, regulación y límites. Siempre que él esté en la cima de la cadena de mando, acepta reglas, siempre que no interfieran con su propia capacidad de actuar. Esa contradicción
Es el núcleo de todo lo que hace. Quiere que otros héroes sigan protocolos, respeten acuerdos y se sometan a autoridad externa, pero se niega a ceder el control sobre tecnología, estrategia o decisiones críticas. Es un patrón clásico de poder centralizado. Tú decides, yo observo. Pero si el mundo se acaba, no es culpa mía. Es culpa del sistema I. Es exactamente esa mentalidad la que genera la guerra civil Anuna. Discusión sobre registro de superhumanos, responsabilidad y límites se convierte en un conflicto global porque Tony Stark decide que proteger al mundo significa mantener intacto su propio control. Steve Rogers discrepa, y en lugar de un debate civilizado, tenemos una guerra entre amigos, aliados e incluso civiles inocentes. Cada bando cree tener razón, pero solo Stark logra justificar moralmente su ego inflado como necesidad de protección en el patrón. Se repite, Stark crea crisis, justifica intervención, exige que todos sigan reglas que él mismo define, genera conflicto, culpa, refuerza la idea de que solo él puede actuar. No solo interviene, regula, juzga y decide quién merece o no actuar, siempre con el argumento de que el mundo lo necesita. Es el héroe que exige autorización de otros para actuar, pero se niega a someterse a cualquier tipo de control. Es una ironía cruel. El defensor del sistema es, simultáneamente, la excepción al sistema que impone. Mira a cualquier gran villano de la historia de Iron Man y notarás un patrón Obadiah Stane, Whiplash, Ultron, Mysterio, Vulture. Todos surgen, directa o indirectamente, por decisiones de Tony Stark. No es coincidencia, no es destino, es acción y consecuencia. Crea tecnología, toma decisiones impulsivas, ignora advertencias de aliados y, voil, nace un nuevo problema que necesita ser combatido, no derrota a villanos, externaliza su creación. Cada elección de Tony genera consecuencias no intencionadas, y eso es precisamente lo que caracteriza su patrón de autosabotaje en solución, problema mayor, más tecnología, crisis, culpa, repetición, convierte cada intento de corregir errores del pasado en combustible para la próxima crisis. El patrón es cíclico, predecible y sobre todo, autogenerado. No necesita a Thanos ni invasiones alienígenas para crear una catástrofe global. Lo hace solo, con la tecnología que inventó y la arrogancia que alimentó, y lo más irónico, se presenta como salvador. Pero cada nueva amenaza aumenta su indispensabilidad. Cuanto más caos genera, más justificable es su intervención. Es el ciclo eterno de Iron Man. Crea problemas, resuelve problemas, refuerza su propia relevancia. No es heroísmo, es autorreproducción de crisis con efecto Stark, donde cada villano es una extensión directa del ego y la compulsión de control del personaje. En otras palabras, Tony Stark no es solo un héroe con armadura, es una fábrica de problemas, un catalizador de caos, un hombre que necesita que el mundo lo necesite para existir. Y eso deja una pregunta incómoda: ¿quién es realmente el héroe? ¿Y quién es realmente el problema? Con el tiempo, queda claro que Iron Man no existe sin la armadura. Cada nuevo traje, cada actualización de IA, cada sistema de combate que crea no es solo una herramienta para salvar el mundo. Es un recordatorio cruel de que sin eso, Tony Stark es solo mortal. Un hombre común, vulnerable, pequeño e irrelevante. Todo el mito del héroe se disuelve cuando se quita la armadura, porque es ella la que sostiene la narrativa de poder, control e indispensabilidad, y esa dependencia va más allá de lo físico. Es psicológica, emocional y social. Necesita la armadura para sentirse seguro, importante, capaz de lidiar con su propia culpa. La armadura es una muleta gigante que carga no solo su fuerza, sino también su ego, su ansiedad, sus miedos y su vanidad. Sin ella, Tony Stark enfrenta la realidad brutal. Es humano. Se equivoca, muere y aquí está la ironía final. Cuanto más intenta proteger al mundo, más crea un sistema en el que solo él puede actuar, y más queda atrapado en ese sistema. Iron Man se convierte en rehén de sus creaciones. Cada IA, cada armadura, cada innovación tecnológica no es solo protección, es prisión. Construye un mundo donde nadie más puede operar y luego se sacrifica en el ápice de ese sistema, porque comprende, demasiado tarde, que la elección de ser héroe no es solo un acto de valentía, sino una sentencia de dependencia y mortalidad. En resumen, Tony Stark
no muere solo salvando al mundo, muere como consecuencia lógica de un patrón que él mismo creó en elecciones conscientes, poder ilimitado, ego inflado y una dependencia tecnológica que transforma el heroísmo en compulsión. No es solo el héroe, es el hombre que necesita que el mundo lo necesite para existir. Llegamos al ápice de la narrativa. Tony Stark no muere solo como héroe. Muere como consecuencia lógica de todas las elecciones que hizo a lo largo de su vida. Cada decisión unilateral, cada tecnología lanzada sin supervisión, cada intento de redención por culpa, cada IA descontrolada, cada armadura destructiva, todo construye un camino inevitable hacia la catástrofe final y hacia el sacrificio. Y aquí está la gran contradicción. Moral Tony Stark se presenta como protector del mundo, defensor de la justicia, salvador de la humanidad, pero sus acciones son casi siempre controladoras, centralizadoras y egoístas. Regula, juzga, decide quién puede actuar, pero nunca acepta límites sobre sí mismo. Crea crisis para luego resolverlas, y con eso refuerza su propia indispensabilidad. El discurso de protección choca con la práctica del control absoluto, y la ética se subordina al ego. Cada ciudad que salva, cada amenaza que neutraliza, cada villano que derrota es también una consecuencia directa del patrón autodestructivo que él mismo generó. No hay espacio para el heroísmo puro, solo elecciones conscientes que, con buenas intenciones o no, crean caos y dependencia. La ironía es perfecta. En cuanto más salva, más refuerza la necesidad de salvar, más genera crisis que solo él puede resolver, más se convierte en prisionero de su propio mito, y el giro final es cruel. En el verdadero villano de la historia no es Thanos, no es Ultron, no son invasiones alienígenas ni humanos corruptos. El verdadero villano es la propia lógica de Tony Stark. El patrón que estableció desde el primer momento en que decidió que salvar al mundo era su elección consciente y exclusiva. El universo que protege es el mismo que casi destruye repetidas veces. ¿Y su muerte? ¡Y su muerte! La consecuencia inevitable de un ciclo que él mismo inició, al crear problemas, resolverlos solo, depender de sí mismo y, al final, pagar el precio máximo por todas las elecciones que hizo. Así que, si alguien todavía cree en el heroísmo absoluto, recuerde, Iron Man se convirtió en héroe por opción, pero también se convirtió en la prueba de que una elección consciente puede ser más peligrosa que cualquier destino o accidente. La buena intención no salva ciudades, los patrones de comportamiento salvan o destruyen. Y Tony Stark pagó el precio para enseñarnos exactamente eso. Entonces, recapitulemos, Tony Stark se convirtió en héroe por elección. Cada decisión, cada intervención, cada innovación tecnológica fue hecha de forma consciente y voluntaria. No hubo destino, no hubo azar, no hubo necesidad absoluta. Eligió estar en el centro del caos y el caos eligió seguirlo. Y el patrón es claro: crear crisis, intervenir solo, generar dependencia, culpa, nueva crisis. Es un ciclo interminable que define toda la carrera de Iron Man en cada IA que crea. Cada armadura, cada intento de proteger al mundo termina reforzando su propia indispensabilidad. No salva al mundo por el mundo, salva al mundo por Tony Stark. Mapeemos los principales patrones negativos: autosabotaje, continúan decisiones impulsivas y egocéntricas que crean problemas mayores que los que resuelven. Dependencia tecnológica en armaduras e IA como extensiones de su ego, muletas psicológicas y prisión personal. Creación de villanos en cada amenaza significativa tiene origen directo o indirecto en sus elecciones. Control absoluto en Stark regula, juzga y define límites para todos, excepto para sí mismo, generando conflictos y crisis. Consecuencias sociales y políticas en guerras civiles, destrucción de ciudades, conflictos globales y regulaciones forzadas. Mortalidad y vulnerabilidad humana. Por más armaduras que cree, sigue siendo humano y limitado. Contradicciones morales en discurso de protección versus práctica de control e intervención unilateral. Ciclo de culpa y Egon. Cada falla genera tecnología. Cada solución genera un nuevo problema. En síntesis, Tony Stark es el héroe que crea problemas, el salvador que depende de su propia necesidad de salvar, y el multimillonario que convierte buenas intenciones en consecuencias catastróficas. No es solo Iron Man, es la personificación del efecto Stark: tecnología, culpa, ego
y control concentrados en un solo individuo. Un ciclo que fascina, entretiene y sobre todo demuestra que la elección consciente de ser héroe puede ser más peligrosa que cualquier destino. Por lo tanto, si aún crees que el heroísmo absoluto es simple o moralmente puro, recuerdan, Tony Stark demostró que incluso las mejores intenciones pueden generar caos cuando se combinan con tecnología ilimitada, ego inflado y necesidad de control. Y esa es la mayor elección que su legado y su muerte nos dejan. Al elegir ser héroe, es una responsabilidad que se paga con ciudades, relaciones humanas y a veces con la propia vida.